Tengan ustedes muy buenas tardes. Reitero, estamos en un nuevo capítulo, revisando otra temática de la anatomía humana dentro de la materia de biología y dentro del curso preuniversitario de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica para la gestión 2026. Hoy nos toca revisar esta temática que lógicamente continúa todo lo que estamos ya viendo. La anterior hemos revisado huesos y hoy revisaremos articulaciones de la cabeza. Sin más preámbulo, entonces comencemos. La cabeza, como ya se ha ido mencionando, tiene varios tipos de articulaciones, porque recordemos rapidito lo que hemos visto en un capítulo previo, en los temas introductorios. Hay tres tipos de articulaciones en todo el cuerpo: las de tipo fibrosas, las de tipo cartilaginosas y las sinoviales. Entonces, en todo el cuerpo están las tres variantes. Pero en la cabeza en específico, ¿será que encontramos estas variantes, estos tres tipos? De hecho, No. sí, aunque particularmente predominan más las de tipo fibrosas o las que son las suturas, porque no olviden, habíamos dicho, las fibrosas se relacionan más con elementos de la cabeza y por ende cráneo y cara, ¿no? En cambio, las de tipo cartilaginosas se relacionan mejor con la columna, predominan sobre todo en extremidades. Pero vamos a revisar entonces qué tipos de articulaciones, cuáles son, cómo las vamos a catalogar, qué hay de importante y obviamente también nuevo en relación a las articulaciones de la cabeza. Con predominancia entonces son las de tipo suturas, pero tenemos por ahí una que otra que será representada por la variante, en todo caso, de tipo sinovial, como es la articulación temporomandibular. No olviden, la mandibular es una de tipo sinovial, de hecho la única móvil, gracias a que la mandíbula, al articular con el hueso temporal, genera el movimiento masticatorio, ¿ya? Pero también de articulación de las palabras. Pero el resto de las uniones que hay tanto en cráneo como en cara son las de la variante suturas, o sea, fibrosas. Entonces vamos a ver que todos los huesos están unidos y recordando ese primer tema otra vez, decíamos las fibrosas también se las cataloga como articulaciones sinartrósicas, que significa que no tienen movimiento. O el movimiento teóricamente es mínimo, prácticamente no lo notamos. Porque hay un objetivo, lógicamente, ¿no? O sea, los huesos en la cabeza tienen que formar una gran cavidad, sobre todo en el cráneo, para alojar y proteger órganos tan vitales y tan nobles y a la vez órganos que son bastante delicados. Nos referimos al encéfalo, cerebro, cerebelo, tallo encefálico. Pero asimismo, en la cabeza, al articular entre sí los huesos, forman las otras cavidades, ¿no? La órbita, fosas nasales y la cavidad bucal, donde también se alojan otros elementos de relevancia, los órganos sensoriales, la vista, la olfacción y el gusto en la cavidad bucal, ¿no? Pero las suturas en el tema preliminar, es decir, introductorio, no hemos mencionado que se reconocen de tres tipos, tres variantes. Tenemos, por ejemplo, las suturas de tipo dentelladas,
las suturas escamosas y las suturas planas, ¿ya? O también llamadas armónicas. Pero hay otras dos subvariantes que se conocen como las suturas de tipo biseladas y las esquindélesis, por si acaso. Entonces, ahora que vamos a abordar articulaciones de la cabeza, del cráneo y cara, tenemos que entender a cuál pertenece, por lo menos la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí la teoría? Las articulaciones del cráneo son las suturas, pero también está la de tipo temporomandibular. No podemos olvidar que dentro de la cabeza está la unión entre los huesos del cráneo con la columna, es decir, la articulación atloido-occipital. Y bueno, las suturas grandes que conocemos, que ya lo hemos mencionado en una anterior clase, también al hablar de huesos, son la sutura coronal, la sagital, la temporooccipital, la lambdoidea o lambdoidea. Después las sinartrosis, las fibrosas inmóviles y que no tienen cavidad articular, todas ellas son características de una sutura como tal o de una articulación fibrosa. Como dice acá, lo que une a estos huesos en la cabeza y en la cara son justamente tejido fibroso ligamentario. No hay movimiento por el objetivo de generar protección. O sea, hay que darle firmeza a la cavidad para que genere mayor resistencia, ¿no? Sobre todo frente a traumas, si es que ocurriera. La mandíbula, más sin embargo, en la cara, al articular con el cráneo, sí permite movimiento gracias a la articulación temporomandibular y también el occipital con el atlas, es decir, cuando se articula, la articulación occipito-atloidea sí puede generar un movimiento, aunque es un poco más limitado. El tejido fibroso conectivo que encontramos entre las suturas une a los huesos de manera firme, ¿ya? Esta unión, otra aclaración que no hemos hablado en el tema introductorio, es que una articulación, bueno, lo hemos mencionado parcialmente, pero una articulación puede formarse por dos o más huesos. Entonces, ahí hay otra manera de catalogar a las articulaciones. Cuando son dos huesos, es una articulación simple, pero cuando ya son tres o más huesos los que se unen en un punto articular, se le llama articulación compuesta. Entonces, aquí vamos a ver que hay muchas articulaciones, tanto simples como compuestas. Otros detalles que vamos a recordar. Habíamos dicho en una anterior clase, los huesos cuando nacemos, los huesos de la cabeza no están completamente desarrollados, no están completamente unidos, es decir, que las suturas, las articulaciones entre estos huesos no están plenamente formadas. Quedan espacios membranosos, sobre todo en los huesos de la cabeza, en el cráneo, ya, los cuales facilitan, hemos dicho, el nacimiento al atravesar el canal del parto, el conducto vaginal, pero cuando ya somos adolescentes, jóvenes y con más razón adultos, lógicamente esto tiene que ya estar completamente cerrado y sellado para la protección. Entonces, además, decíamos, la cabeza tiene que articular con otro punto de apoyo, que en este caso es la columna cervical, particularmente con la primera vértebra denominada como atlas, y vemos acá un esquema específico donde se está generando la unión entre el occipital y la primera vértebra cervical. De hecho, me adelanto un poco, esta articulación es de tipo sinovial, igual que la temporomandibular, por lo tanto no representa, o sea, no está dentro del grupo de las suturas, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, las articulaciones principales que unen la cabeza con otros elementos son justamente las de variantes incondrócicas y articulaciones sinoviales, como por ejemplo la atlanto-occipital, la base del cráneo con la primera vértebra cervical, y la temporomandibular entre el cráneo y la mandíbula. Y aquí justamente vemos en el esquema, en vista lateral, en la parte inferior derecha de la pantalla, vemos la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula. No se preocupen, en un instante estamos entrando en más detalle, con más características en cada uno de estos, ¿ya? Bueno, empecemos por estas articulaciones. No me he saltado, no me salté ninguna diapositiva. Empecemos entonces con esas articulaciones. La mayoría de ellas que están señaladas acá en la imagen y en la misma diapositiva con los nombres respectivos
son las suturas. Primero voy a hacer una aclaración que es un poco obvia, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cómo se puede nominar? O sea, ¿cómo se ha nominado, cómo se ha dado el nombre a la articulación? Es bastante sencillo. Es simplemente por las dos superficies óseas que están involucradas, es decir, los dos huesos. Los dos huesos que participan le dan el nombre a la articulación. Y eso ocurre en todo el cuerpo, por si acaso. A ver, voy a hacer una pequeña pausa rapidito. Señorita Amy, ¿cuál es su duda? Doctor, quería pedirle si tal vez podía recorrer una diapositiva porque pues, se volvió a conectar y no sé, creo que mi señal o no sé si es de todos igual. Eh, bueno, lo voy a hacer rapidito, señorita, solo por esta ocasión, pero de todos, o sea, para todos supongo que está normal, si no ya también me hubieran dado el aviso. Y lamentablemente el tiempo no nos permite retroceder mucho y repetir mucho, por favor, jóvenes, así que atentos. A veces sí la conexión falla, eso se entiende. Sigamos, entonces les decía, de los nombres, ¿no? O sea, ¿cómo nominamos una articulación? Es bien simple. ¿Cuáles son los huesos que participan? No importa si son dos, son más, se va a llamar de esa manera. Y otro detalle, el nombre es indistinto si nomino primero un hueso y después al otro, o primero nomino al otro hueso y después al primero. Es decir, podemos alterar el orden. Eso no va a afectar, no es como una regla matemática que sobre todo aplica en las multiplicaciones. El orden de los componentes de la multiplicación no va a alterar el producto, o sea, el resultado final. O sea, la articulación va a seguir siendo la articulación. Pero bueno, espero que se entienda esa parte que no se había aclarado en el capítulo respectivo. Entonces aquí vamos a ir desglosando todas esas articulaciones, pero un poco rapidito, así que por favor atentos todos, espero que no les falle la señal ni tampoco la mía. Primera articulación, vamos a ir de izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. La articulación frontoparietal. Entonces, la articulación frontoparietal articulación del cráneo, primero, por el número de huesos, ¿cuántos participan? No solamente es el frontal y un parietal, no, es el frontal y los dos parietales, por tanto es una articulación de tipo compuesta, ya son más de dos. Y sabemos que pertenece a la variante suturas, o sea, es una articulación fibrosa, ya, o sea, una sutura, es de escaso o nulo movimiento, perdón, de escaso o nulo movimiento. Y pero ¿cuál es la subvariante? Porque al inicio ya les decía, ¿no? Hay tres variantes, hasta cuatro que se reconocen en diferentes textos. Es dentellada, es escamosa, es armónica o planea, o es biselada, o tal vez alguno que reconoce la quinta variante, que sería la esquindelesis. Esta no, pertenece sobre todo a las de tipo dentellada. ¿Por qué? Porque en un lado de la superficie articular aparecen justamente las dentelladuras. ¿Qué son las dentelladuras? Son como digitaciones, así como estoy haciendo con mi mano, los que están logrando ver, y luego del otro lado aparecen otras dentelladuras y engranan entre sí para formar la articulación. Esa es una dentelladura. Bueno, entonces así tendríamos que reconocer las superficies articulares de los huesos que participan. Entonces podemos llamarle articulación frontoparietal o articulación parietofrontal. Termina siendo lo mismo. Ahora, sabemos que esta unión entre estos tres huesos, de hecho, están formando otras dos suturas que ya conocemos previamente, lo hemos hablado en la anterior, la llamada sutura coronal, ¿ya? Sutura coronal. O que es lo mismo decir, lo mismo, ¿no? O sea, articulación frontoparietal. Pero en la parte en la que se encuentran los tres huesos, frontal con los dos parietales, le llamamos la sutura bregmática, o simplemente el punto craniométrico, porque también representa un punto craniométrico, el bregma, ¿no? Que en etapa embrionaria, ya habíamos aclarado, aquí queda el espacio nominado como la fontanela anterior o mayor. Entonces, todos esos detalles son relacionados con esta primera articulación. Con los demás lo voy a hacer un poco más rápido, así que atentos. Alguien hizo una consulta, por favor, me reitera, no lo he escuchado muy bien. ¿Dónde queda lo que es la sutura lamboidea? Primero que nada, no es lamboidea, por favor,
revisemos incluso la literatura, es lambda, viene de lambda, es una palabra, es una terminología griega por si acaso, no es lamboidea, pero eso ahorita les voy a mencionar, pero además ya lo habíamos visto en la anterior, pero lo voy a repetir en un momento, no se me adelante, por favor. Estamos yendo en este orden y vamos a llegar a eso, no se preocupen, no sé quién era. Otra articulación esfenofrontal. La articulación esfenofrontal indica que es una articulación lógicamente del cráneo, es una articulación simple porque solamente estaríamos describiendo la unión de dos huesos, ya la porción lateral de la porción escamosa del frontal con el borde superior del ala mayor del esfenoides. Es de tipo fibrosa, es de tipo sinartrósica, o sea, no se mueve lógicamente, y además pertenecería a la subvariante de tipo escamosa, porque no aparecen aquí tantas dentelladuras. Incluso puede encajar en dos subvariantes que sería escamosa y a la vez biselada, porque hay segmentos que se empiezan a biselar. Otra articulación, la articulación frontomalar. Esta articulación frontomalar está uniendo un hueso de la cara con un hueso del cráneo, el frontal con el hueso cigomático. O sería lo mismo decir frontocigomática o cigomático frontal, ¿no? Es una articulación, por la descripción sería una articulación simple, o sea, solamente dos huesos. Es fibrosa, lógicamente, es una articulación de tipo sinartrósica, sin movimiento, creo que también termina siendo un poco lógico. Y la variante, esta sí es más dentellada, porque cuando separamos los dos huesos, el frontal del cigomático o viceversa, quedan siempre las dentelladuras, ¿ya? Dentro de la unión. Y otro detalle que me estoy olvidando, o sea, toda articulación además, ¿qué más puede tener? Lógicamente tiene que tener irrigación, tiene que tener inervación y al mismo tiempo mantiene una relación importante con algún tejido dependiendo, y también tiene una funcionalidad propia. En este caso, por ejemplo, es muy peculiar la unión entre la porción, esto se conoce como la apófisis orbitaria lateral del frontal con la apófisis frontal del cigomático. Entonces se están uniendo los dos para formar este bastión, que es como una columna, que además de estar formando la parte lateral de la órbita, o sea, pared lateral, es una región bastante consistente, bastante firme. Si alguien recibe un golpe acá, puede resistir más que otros sitios, ¿ya? Entonces, hay que mencionar siempre, de cualquier articulación, hay que mencionar aquello, qué funcionalidad cumple o qué relación tiene con algún otro tejido u órgano de importancia. Pasemos a otra articulación. La articulación esfenotemporal. La articulación esfenotemporal es otra articulación del cráneo, está uniendo solamente dos huesos, es decir, es una articulación simple. Estaríamos en este caso uniendo el ala mayor del esfenoides, específicamente el borde posterior del ala mayor, con el contorno de la escama del hueso temporal. Eso estamos uniendo. Es una articulación fibrosa, ya queda un poco lógico, es sinartrósica, también es un poco obvio, y termina en la subvariante, creo que eso debería ser también obvio. Está uniendo la escama del temporal con el ala mayor. Por lo tanto, la subvariante es de tipo escamosa, ¿no? La subvariante es de tipo escamosa. Un detalle acá que es fundamental, que no podemos obviar, que incluye a otra articulación que en un momento la voy a nominar. Esta unión entre el ala mayor del esfenoides, la escama del temporal, y además la unión con el ala mayor del esfenoides, con el frontal, y con esta otra que en un momento la nominamos, que es la unión del ala mayor del esfenoides con el parietal. De hecho, es una región muy peculiar, ¿no? Primero que todos están dentro de la gran fosa temporal, pero en esta región se está formando una sutura que además es un punto craniométrico que ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, pero aquí se nota mejor porque estamos hablando de cráneo en general, ¿no? Cuando ya el cráneo está articulado, y así es como vamos a encontrar a nuestro paciente además. Entonces vemos acá que la unión de estos cuatro huesos ya sería una unión compuesta, o sea, varios huesos, forma una sutura muy peculiar que se conoce como la sutura térica, ¿ya?
O sea, la unión frontoparieto-esfenotemporal es la sutura térica. Y a la vez también es un punto craniométrico, es el punto craniométrico terium. Pasemos a otra articulación, la articulación cigomático-malar. En cierto modo se asemeja un poco a la articulación frontocigomática o frontomalar que ya hemos mencionado. Aunque en realidad esta articulación debería denominarse mejor como articulación cigomático-temporal, por si acaso, porque se está uniendo una saliente del hueso temporal. Pero queda como cigomático-malar porque se la denomina como apófisis cigomática a esta prolongación lateroanterior que tiene el hueso temporal. Entonces es una articulación fibrosa, eso es obvio, es una articulación sin artrosis, sin movimiento, también es un poco obvio, y la subvariante sería de tipo dentellada, porque acá cuando desarticulamos sí aparecen las dentelladuras. Ahora, ¿qué tiene de peculiar esta articulación? Pero que ya se ha dicho incluso antes, está formando un arco de separación y a la vez de comunicación entre la gran fosa temporal que queda por arriba y la gran fosa infratemporal que queda por debajo. O sea, es un límite. Este arco es una limitante, ¿ya? Y que peculiarmente la encontramos en un hueso, en una calavera, como un puente, ¿no? Que está atravesando a cada lado en el cráneo en general. Otra articulación. Esta es la que nos faltaba para complementar lo que les dije hace un instante y lo voy a volver a reiterar. Primero analicemos esta articulación. La articulación esfenoparietal. Su nombre nos dice, está articulando el ala mayor del esfenoides con el ángulo anteroinferior del hueso parietal. ¿Ya? Entonces, al unirse los dos huesos, complementan lo que hace un rato ya habíamos nominado como la articulación frontoparieto-esfenotemporal, ¿ya? O simplemente sutura térica. ¿Qué tiene de peculiar la sutura térica? Tiene forma de H o tiene forma de K. Eso es un poco variable según cada autor. Ahora, esta articulación específica esfenoparietal es una articulación fibrosa, sin artrósica, sin movimiento, y es de las subvariantes, sobre todo de tipo escamosas, porque acá no aparecen muchas dentelladuras. Es que escamosa y biselada al mismo tiempo. Otra articulación. Tenemos la articulación temporoparietal. La articulación temporoparietal permite unir el borde inferior del hueso parietal con el contorno de la escama del temporal y la escotadura también propiamente parieto-occipital que tiene el hueso temporal. Entonces, si analizamos así de dos en dos, son articulaciones simples, pero no se olviden que hay puntos donde sí encontramos puntos de unión con más de dos huesos, o sea, compuestas. Esta articulación es fibrosa, es sin movimiento, sin artrósica, y creo que ya es un poco obvio, termina siendo de la subvariante escamosa, porque está incluyendo a la escama del temporal, específicamente, aunque en su parte posterior puede terminar siendo un poco dentellada. Sigamos otra articulación, la articulación parieto-occipital. ¿Ya? La articulación parieto-occipital es justamente lo que hace un rato preguntaba un compañero, ¿no? La articulación parieto-occipital, también nominada como articulación lambdoidea, ojo, lambdoidea, ya lo he aclarado hace rato, es la unión entre la escama del hueso occipital con el borde posterior de los dos huesos parietales. Entonces, se llama así lambdoidea porque justamente se asemeja al signo lambda, que es una simbología griega, ¿no? Es una letra griega que conocemos, o que se conoce más bien. Pero al mismo tiempo, justo donde están unidos los tres huesos, porque esta articulación sería una articulación compuesta, son más de dos huesos, ojo, entonces justo donde se están uniendo el occipital y los dos parietales es otro punto craniométrico y otra sutura. La sutura es lambda y el punto craniométrico, o lambdoidea, me corrijo, y el punto craniométrico sería lambda. Luego tenemos la articulación temporooccipital. La articulación temporooccipital permite la unión del contorno posterior de la región mastoidea del hueso temporal con el contorno anteroinferior o lateroinferior, mejor dicho, de la escama del hueso occipital. Entonces, al unirse estas dos porciones se forma
esta articulación que sería simple, fibrosa, sinartrósica, de la subvariante es por un lado es escamosa y por otro, en otro sector, sobre todo hacia la parte superior, termina siendo dentellada, a diferencia de lo que me olvidé mencionar en la articulación parieto-occipital u occipito-parietal, es más dentellada, sobre todo la característica o la subvariante. Y además, aquí hay que hacer otra vez esta aclaración, como ya lo hice para este sector de los 4 huesos, pero aquí solamente hay 3 huesos involucrados. Es decir, hay un punto donde se encuentran, donde se unen el parietal, el occipital y también el temporal. Ahí encontramos otra sutura, que sería la sutura parieto-occipito-temporal o parieto-temporo-occipital, como ustedes lo quieran nominar, aunque algunos autores prefieren mantener un orden, lógicamente, pero ya les dije, no el orden de la nominación de cada hueso no va a alterar que sea la articulación. Pero este punto, además de presentar una sutura, también es un punto cranométrico, ¿no? Es el punto cranométrico asterior. Y nos queda la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la que difiere del resto, pero además no pertenece a la articulación del cráneo, sería articulación entre el cráneo, entre huesos del cráneo y hueso de la cara, ¿no? Un hueso del cráneo y un hueso de la cara. O sea, termina siendo una articulación simple porque solamente participan 2 huesos, ¿ya? A cada lado, por si acaso, porque son 2 articulaciones temporomandibulares. Pero vamos a detallar en un momento que esta articulación tiene otras características que son fundamentales. Y aquí solamente me voy a quedar ahí, o sea, lo voy a nominar solamente como articulación. Articulación temporomandibular es la unión entre la porción horizontal de la escama del temporal, específicamente con la cavidad glenoidea que tiene ahí, o también llamada fosa condilar, con el cóndilo propiamente y específico de la mandíbula a cada lado. Es la única articulación móvil, esto ya se ha mencionado, y es de tipo sinovial, por eso vamos a aislarla en nuestra diapositiva en un momento. Ahora, todas esas articulaciones que acabamos de ver son en la vista externa, por fuera, en la superficie del cráneo, y en un rato vamos a ver también los de la cara. Pero cuando hacemos una sección de la calota, de la calvari, tenemos que también reconocer que hacia adentro, es decir, en la cavidad craneal, hay otras suturas que no podemos verlas a simple vista, ¿no? Aunque se puede hacer una visualización tal vez indirecta a través de imágenes de rayos X o tomografía o resonancia, pero en estado óseo, lógicamente, en una preparación se pueden reconocer muy fácilmente, ¿no? Haciendo este corte. Entonces tenemos las siguientes articulaciones. Otra vez vamos a ir en el mismo orden, de izquierda a derecha, de superior e inferior. Empezando por la unión entre el esfenoides y el hueso frontal, es decir, la articulación esfenofrontal o frontoesfenoidal. Es una articulación simple, solamente son 2 huesos, ¿ya? Y fibrosa, sin movimiento, y encaja en la subvariante, sobre todo de tipo escamosa y biselada, sobre todo hacia la parte biselada, hacia la parte lateral termina siendo biselada, ¿ya? ¿Quiénes se están uniendo específicamente? El borde posterior de la porción orbitaria o de la fosa orbitaria del frontal con el borde anterior del ala menor del esfenoides. Esos se están uniendo acá y solamente se puede ver en esta vista endocraneal, aunque también se puede ver en vista exocraneal, pero desde la órbita. Otra articulación, la articulación occipito-esfenoidal. Lógicamente estamos uniendo el hueso occipital, la porción basilar, que es este sector que estoy señalando con el cursor, junto la cara anterior o porción anterior de esta porción, junto con el cuerpo del esfenoides, pero específicamente la parte posterior del cuerpo del esfenoides. Ya, esa parte posterior del cuerpo del esfenoides tiene una denominación muy peculiar que ya han debido escuchar, se conoce como el dorso de la silla, ya, o respaldos, así se lo conoce, porque por algo le llamamos silla de montar a la fosa pituitaria, y toda silla tiene un respaldo, es decir, hacia la parte posterior, yo estoy sentado en una silla, existe el respaldo, ¿no? Entonces, este respaldo o dorso de la silla está unido a la porción anterior de la porción basilar del hueso occipital.
Es una articulación muy peculiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nacemos, todavía puede quedar algo de cartílago o tejido fibroso uniendo a estos dos huesos. Es decir, en algún caso puede ser en etapa infantil, se la puede catalogar como una sindesmosis y algunos autores la catalogan como una articulación de tipo cartilaginosa, porque es más o menos como un colchón cartilaginoso bastante denso que une a los dos huesos. ¿Qué significa? O sea, que todavía tampoco están soldados. Esto termina de soldarse cuando ya lógicamente somos adultos. Es más, cuando llegamos a la edad de adulto mayor, o sea, pasamos los 60 años en particular, incluso los dos huesos pueden terminar soldados. Y ahí cambia la misma nomenclatura, la nominación cambia. Ya no le llamamos una simple articulación fibrosa o sutura. No, se la conocería en esa edad, en ese tipo de casos, como la sinostosis, porque los dos huesos se sueldan. Es decir, puede ir desapareciendo la sutura, porque se calcifica. Bueno, eso en relación a la articulación occipito-esfenoidal o esfeno-occipital. Otra articulación, tenemos la articulación esmoidofrontal. Acá tenemos el hueso esmoides que está marcado con esta sombra roja. ¿Ya? ¿Qué estamos uniendo? Estamos uniendo primero dos huesos, o sea, es una articulación simple. Estaríamos uniendo el contorno o borde de la porción horizontal del esmoides, específicamente de la lámina cribosa, junto con el reborde de la hendidura esmoidal que tiene la porción horizontal del hueso frontal. Eso se está uniendo acá. ¿Ya? Es una articulación, repito, simple, solamente son dos huesos, fibrosa, sin artrósica, sin movimiento, y encaja mejor en la variante de biselada o armónica, es decir, plana. Después tenemos la unión esmoido-esfenoidal. En la unión entre el esfenoides y el esmoides, que queda por delante, y el esfenoides por detrás, solamente estamos uniendo el borde posterior de la porción horizontal del hueso etmoides con el borde anterior del sector del cuerpo del esfenoides, que en esta porción se conoce mejor al cuerpo del esfenoides como el yugo esfenoidal. Entonces, el área del yugo esfenoidal se está uniendo al borde posterior de la porción horizontal del esmoides. Lo mismo, es una articulación simple, fibrosa, sinartrósica y de la variante armónica o biselada. Ya. Pasamos a otra, la articulación temporoesfenoidal. Ya, en la articulación temporoesfenoidal reconocemos que se están uniendo el borde posterior del ala mayor del esfenoides, que está acá, todo esto es el ala mayor del esfenoides, de hecho está formando gran parte de lo que se conoce como el piso medio de la base del cráneo, o fosa temporal, porque aquí se va a alojar lógicamente el polo temporal de cada hemisferio cerebral. Entonces se está uniendo eso, el borde posterior del ala mayor, con el borde anterior del peñasco o porción petrosa del temporal. ¿Qué hay de peculiar? En esta región vamos a encontrar pequeños espacios que permiten el paso de varios elementos nerviosos y vasculares, pero no son de mucha importancia. Suele haber bastante tejido fibroso por acá también que rellena la unión entre estos dos huesos. Otra articulación, y para cerrar esta diapositiva, tenemos acá la articulación temporo-occipital. Esta también es otra articulación muy fundamental. ¿Ya? ¿Quiénes se están uniendo? Se están uniendo el borde anterolateral, sobre todo de la porción tanto basilar como la porción de las masas laterales, ya del occipital, junto con el borde posterior de la porción del temporal. Todo esto representa entonces otro tipo de sutura. Que de hecho las dos que acabo de mencionar, las últimas dos, terminan siendo fibrosas, terminan siendo sinartrósicas, sin movimiento, y de variante, en algún sector son dentelladas y en otro sector son armónico-biseladas.
o sea, planas y biseladas a la vez. Ahora, ¿qué tiene de peculiar esta última, sobre todo, la articulación temporo-occipital u occipito-temporal? En esta región, no se nota bien en el esquema, pero encontramos unos espacios. Ya es muy peculiar encontrar un espacio bastante amplio por donde va a emerger. De hecho, se origina aquí la vena yugular interna. ¿Ya? Van a ver que hay un gran orificio que se conoce como el agujero yugular. Es justamente el origen de la vena yugular interna. Y un poquito por delante, repito, no se ve muy bien en este esquema, encontramos otra pequeña hendidura, más que pequeña, es una hendidura amplia, por donde emergen los pares craneales 9, 10 y 11, es decir, el glosofaringio, el vago y el espinal. A todo a ambos orificios, porque son uno solo en realidad, solo con dos porciones, una es más ancha y otra es más delgada y alargada, a todo este espacio que estoy detallando justo en la unión entre el peñasco del temporal y el occipital, porción basilar y sus masas laterales, se conoce como el agujero posterior o antiguamente llamado el agujero lacerado. ¿Ya? Es muy típico de esta unión, encontrar este espacio. Ya no sería una unión, ojo. O sea, el punto de unión está más para adelante y un poco más para atrás. En el medio queda este espacio, ¿ya? El agujero lacerado. Entonces, ahora sí, culminada con la revisión de las articulaciones y las uniones en el cráneo en específico, vamos a pasar a hablar de la unión de un hueso del cráneo con un hueso de la cara, específicamente la mandíbula con el temporal, articulación temporomandibular. Y se nos fue la hora. Ya hay que correr, jóvenes. Me disculparán, aquí vamos a correr un poquito. La articulación temporomandibular es una articulación simple a cada lado, izquierdo-derecho, la unión entre el hueso temporal, específicamente la cavidad glenoidea o fosa condilar también se llama, y del otro lado que tenemos el cóndilo de la mandíbula. Ya no es una sutura, por si acaso, y además es de gran movimiento, por lo tanto, está dentro del tipo de las sinoviales, y para que sea sinovial, ¿qué necesitamos? No se olviden, tiene que tener cavidad sinovial, líquido sinovial, membrana sinovial y otras cubiertas sinoviales. Si no tiene eso, no sería sinovial, y esta articulación lo tiene. Ahora, toda articulación sinovial tiene dos componentes que son fundamentales que lo describen varios autores. El medio de unión y los refuerzos que colaboran en la unión. Por algo se llaman refuerzos, ¿no? El medio de unión siempre va a ser la cápsula articular. ¿Cuál es la desventaja de la cápsula articular? Incluso en algún texto antiguo lo van a encontrar como el manguito fibroso. Así como una manga, lo estoy mostrando a los que estén viendo mi pantalla, como una manga. ¿Por qué manga? Porque es laxa, es delgada. Y por eso las articulaciones sinoviales, de hecho, son justamente de gran movimiento, porque su medio de unión les permite justamente generar desplazamientos en mayor grado. Y esta articulación temporomandibular no puede ser la excepción. Entonces, acá tenemos la cápsula articular que está en el esquema, pero si solamente estuviera la cápsula articular, ahí está el defecto. Si solamente estuviera la cápsula articular, sería muy fácil que esta articulación, como cualquier otra sinovial, sufriera una luxación. Sería muy fácil. Entonces, para eso necesitan los refuerzos ligamentarios y también colaboran los tendones o los músculos que están alrededor o algún otro tejido que ayuda a mantener la unión entre los dos huesos. Entonces, acá en esa articulación, ¿qué vamos a encontrar como refuerzos? Tenemos el ligamento temporomandibular lateral, que es muy típico y muy amplio y bastante resistente, o sea, bastante tejido fibroso acá. Pero también tenemos como refuerzo el ligamento esfenomandibular, que su nombre lo indica, o sea, viene desde el hueso esfenoides y termina acá en la espina de la mandíbula. Y también tenemos el ligamento estilomandibular, desde la apófisis estiloides hasta el vértice o gonion o ángulo de la mandíbula. Entonces vamos a detallar algo que nos dice acá la diapositiva. La articulación temporomandibular es una estructura compleja. ¿Por qué se le llama compleja? Es otro detalle que enseguida voy a despejar. Una articulación es compleja cuando dentro de la articulación existe algún otro elemento. Y de hecho, de una vez me adelanto. Dentro de la articulación temporomandibular
hay una estructura que se conoce como el menisco o disco articular. ¿Ya? Estos detalles, aunque profundizan mejor en el ámbito de la odontología, más sin embargo nosotros también tenemos que conocer, ¿no? Para poder hacer un buen diagnóstico y probablemente tal vez derivarlo. Entonces, es una articulación compleja por ese hecho. Conecta la mandíbula con el hueso temporal, permitiendo los movimientos de ascenso y descenso, por eso nos permite la masticación, hemos dicho, y también la articulación de las palabras. Son dos a cada lado, izquierdo y derecho, por delante de la articulación del conducto auditivo externo, ¿ya? Y además la mecánica que tiene la articulación temporomandibular facilita un desplazamiento bastante complejo que en un rato vamos a complementar, ¿no? Y los principales ligamentos que refuerzan esta articulación, ya lo hemos dicho, ¿no? Son el ligamento temporomandibular lateral, luego tenemos el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. Pueden haber otros ligamentos adicionales y lógicamente habrán estructuras tendinomusculares que también puedan coadyuvar a unir a estos dos huesos. Esto rapidito lo voy a pasar, por favor, es simplemente un dato histórico. Hay un ligamento, o varios más bien, descritos por el señor Tanaka, conocido como Terry Tanaka a comienzos de los años 80, que ha descrito el ligamento menisco articular. ¿Ya? Este ligamento viene justamente desde esta estructura interna que les había comentado hace un instante. Este es el disco articular o menisco articular. Colabora en la articulación y también complementa el acoplamiento entre las dos superficies articulares. O sea, tiene que existir este disco articular o menisco, que de hecho es un fibrocartílago, por si acaso. Entonces, hay ligamentos que van desde este fibrocartílago hacia la cápsula articular o hacia el hueso. Entonces, el señor Tanaka justamente ha descrito esto, ¿no? Como dice acá, viene desde el disco articular medialmente y algo anterior para insertarse en la zona inferomedial de la fosa o cavidad glenoidea de la mandíbula. O el ligamento discomaleolar o fibrocartílago, que en otros autores, en otros textos no se describe, pero el año 62 ya había sido descrito por el señor Pinto. Entonces, este disco, incluso, repito, esto va un poco más para la odontología que para la medicina en general o para otras carreras, pero por cultura general, ¿no? Este disco muchas veces permite dividir a la articulación temporomandibular en dos articulaciones, ¿ya? Hacia arriba sería la articulación temporomeniscal y hacia abajo sería la articulación cóndilo-meniscal. ¿Ya? Entonces, dos articulaciones porque serían dos espacios diferentes, arriba y hacia abajo. ¿Para qué sirve el disco? Primero, para evitar la fricción, porque esta articulación tiene mucho movimiento, puede tener mucho desgaste con el roce de las superficies articulares, pero además facilita el movimiento de la articulación, sobre todo del cóndilo, porque el que se mueve es el cóndilo, no el hueso temporal, ¿no? Y genera complemento, o sea, porque no se complementan cabalmente la cavidad glenoidea con el cóndilo de la mandíbula, entonces complemento para que no haya justamente esa fricción. Por lo tanto, cuando se mueve la mandíbula, cuando se mueve el cóndilo, el disco también tiene que moverse y por eso existen estos ligamentos e incluso algunos músculos llegan a desplazar al menisco articular de la articulación temporomandibular. La articulación atloido-occipital es otra articulación fundamental en la cabeza, pero en específico que estaría uniendo el hueso occipital con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Entonces, esta articulación es una articulación también sinovial, es de tipo condilia. Cuando digo sinovial, no se olviden, tiene que tener cápsula, tiene que tener cavidad articular, líquido articular, membrana articular y también su cápsula articular como medio de fijación. Ya puede generar movimientos de flexión, extensión y rotación lateral. Son dos, ya hemos dicho, simétricos a cada lado. Entre la columna vertebral, se une la columna vertebral con la base del cráneo, específicamente con los cóndilos del hueso occipital. Ya, es de la variante, toda articulación sinovial siempre tiene una variante, y eso me olvidé mencionar de la anterior, de la ATM. La ATM es de tipo condilia. Y en este caso, entre el occipital y el atlas, también es de tipo condilia.
¿ya? Entonces se mantiene unido por la cápsula articular y por los ligamentos, por los diferentes ligamentos que circundan la articulación y algunos músculos. La articulación atlanto-occipital está envuelta por una cápsula articular delgada, laxa, y está también compuesta por tejido fibroso y revestida por una membrana sinovial, que se adhiere a los contornos de las superficies articulares. Hay varios ligamentos que refuerzan la articulación atlanto-occipital, como son el ligamento nucal, como son también el ligamento alar, el ligamento del vértice del diente y el ligamento atlanto-occipital lateral, la membrana tectoria y el ligamento atlanto-occipital anterior. Bueno, ya serían muchas estructuras que van a reforzar y esto se puede ver justamente acá. Acá tenemos, por ejemplo, que cuando se prolonga hasta el occipital y está atravesando, si se dan cuenta, todos los cuerpos vertebrales y llega al occipital, al clivus o declive del hueso occipital, ya no le llamamos ligamento longitudinal posterior, sino cambia de nombre y se la denomina como membrana tectoria. Entonces, esta membrana tectoria sería un refuerzo para unir el occipital con la primera vértebra cervical que ya tiene su cápsula articular, entre otros ligamentos, como tenemos acá el muy afamado ligamento cruciforme. ¿Ya? El ligamento cruciforme está formado por una banda fibrosa transversal o ligamento transverso del atlas y también por dos prolongaciones, una vertical para arriba y otra vertical para abajo, es decir, desde el atlas hasta el occipital, o también llamado ligamento atlanto occipital, y el otro sería el atlanto, el ligamento atlanto, se me fue el nombre, odontoideo, porque está relacionado justamente con la base de la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, que es el axis, ¿ya? O también el ligamento atlantoaxoideo, esa es la otra denominación, y entre todos ellos forman esta banda que es muy importante reconocerla, entre la unión del occipital y la primera vértebra cervical, que es el ligamento cruciforme o en cruz, junto con los ligamentos alares que están ahí, ¿no? Articulaciones de la cara, vamos a pasarlo un poco rápido, jóvenes, me disculpo, señoritas, el tiempo ya nos ha rebasado. Rapidito. Ya, vamos a acabar con esa diapositiva, señoritas jóvenes. En la siguiente clase voy a empezar con esto y termino con lo poco que nos quedaba, solamente para no dejarles sueltos. Y luego continuamos con el otro tema en la siguiente clase. Rapidito voy a hablar de esto. Los huesos de la cara, lógicamente, están unidos por diferentes tipos de articulaciones. Entre ellos igual hay suturas de las 4 variantes o 5 que se reconocen, ¿no? De tipo dentellada están las escamosas, las armónicas y las biseladas, y en algún caso las esquindélesis. Entonces, sabemos que la cara está formada por 14 huesos y por lo tanto vamos a encontrar muchos puntos de unión entre los diferentes huesos, entre la cara, entre huesos de la cara y huesos de la cara también con los huesos del cráneo. ¿Ya? No quiero extenderme mucho más, señoritas jóvenes, me disculpo. Esta presentación, repito, la voy a complementar, la voy a terminar la siguiente clase, empezando un poquito más a la hora, para no excederme en el tiempo del otro docente que seguro ya debe estar esperando. Hasta acá, si tienen alguna pregunta, solamente voy a responder una pregunta. Repito, va a quedar pendiente nos quedan creo 2 o 3 diapositivas nada más de esta presentación. Lo vamos a hacer el día miércoles con el grupo. Si no hubiera preguntas, hasta acá lo dejaremos, señoritas jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Ah, no, hay una pregunta. Nain, rapidito, por favor. La única que voy a responder. Disculpe, ¿las suturas del cráneo son sin condrosis? En la diapositiva Claro. de sin condrosis. Claro. He Oh, ido describiendo cada una de las articulaciones y hemos dicho todas son sin condrosis. ¿Ya? O sea, no dijo tienen que eran movimiento. sin artrosis. Artrósicas. Son lo mismo, es sinónimo. O sea, no tienen movimiento. Ah, está bien, muchas gracias. Listo, con esa única pregunta cerramos la sesión de hoy y complementamos, por favor, la siguiente clase el día miércoles. Nuestra última clase, alguien decía por ahí en el chat. Gracias, señoritas jóvenes, que tengan buen resto de jornada. Hasta luego, chao, chao.